¿Cómo sabe Nintendo que durante las navidades nos hinchamos a turrones, a mazapanes, a polvorones? No me gusta, no me gusta. Pero atención, porque siempre tiene la fórmula mágica y no es la primera compañía que tiene esa fórmula. En esta ocasión ha sacado a la venta Fitness Boxing 2 Rhythm and Exercise para Nintendo Switch, para hacer ejercicio en casa. Pero no le llega a la suela de los zapatos a otro grande, en el que también puedes hacer ejercicio, pero en esta ocasión pasártelo bien, que es el Ring Fit Adventure, el que avisa nuestro editor. A ver, chicos, el concepto de Ring Fit Adventure no tiene nada que ver con Fitness Boxing 2 Rhythm and Exercise. En Ring Fit Adventure hacemos ejercicio y mientras pues nos divertimos en una aventura con algún que otro toque de rol. ¿De qué juego estoy hablando ahora? Mientras que en Fitness Boxing 2 Rhythm and Exercise pues es como si te metieses en una clase de fitness basada en boxeo, en un gimnasio, mientras que un entrenador pues te va guiando y te va pues animando a hacer deporte y puedes aprender golpes muy molones del boxeo, como por ejemplo puño, 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 gancho, gancho, gancho. Sí, así, algo así. Lo que he visto en Fitness Boxing 2 Rhythm and Exercise me suena de otros juegos. Das tus datos biométricos como el peso, la edad y la altura y tus metas, en plan el peso a perder y en cuántas semanas quieres hacerlo. Y el juego como que te diseña una rutina diaria para conseguirlo. Tampoco te mates a hacer ejercicio si eres un zampabollos y no cuidas tu alimentación, que este simulador no es milagroso. Fitness Boxing 2 Rhythm and Exercise cuida en cierto modo de que no te lesiones. Antes de empezar a practicar el Fitness Boxing y al finalizar cada rutina siempre puedes hacer estiramientos. Y la verdad es que viene bien ese descanso. Me han crujido huesos y se han movido músculos que creía que ni existían. Estaban como encarrotados. También contamos con un entrenador personal que debemos escoger entre un buen número de candidatos y cada uno cuenta con una personalidad distinta supuestamente, pero al final terminan siendo un simple skin y lo que realmente cambia son sus voces. De nada sirve la supuesta personalidad de los entrenadores si te animan a practicar ejercicio en inglés. Y aunque es un nivel básico, no es lo mismo que lo hagan en castellano. Espero que entendáis lo que os quiero decir. De lo que no tengo ganas es de estar leyendo subtítulos y de estar escuchando una voz en otro idioma poco motivadora en plan tono plano, mientras sudo como un auténtico cerdo. A ver, los entrenadores es de lo peorcito que tiene este juego. Que yo sepa, un entrenador te tiene que animar a hacer ejercicio. Y estos entrenadores lo que hacen es lo contrario. Es que lo que te incitan es a apagar directamente la consola. Y me ha pasado en más de una ocasión. Y creo que eso es un problema y gordo. No me gusta, no me gusta. Es que creo que en vez de sangre, los entrenadores tienen horchata. Aparte de que gráficamente están tan mal hechos, es que parecen de la época de GameCube. De GameCube, no, del Nintendo 64. Pues no puedo con ellos. Después de ver este gameplay, supongo que ya habrás intuido cómo se juega Fitness Boxing 2 Rhythm and Exercise. Bueno, realmente practicar deporte en este simulador es bien sencillo. Tienes que seguir el ritmo y golpear en el momento adecuado con el brazo que corresponda. Hay una variedad de golpes de boxeo como directos, ganchos y crochets. Otra cosa es que el sensor de movimiento de los Joy-Con funcione fino, porque muchas veces golpean cuando no tienen que hacerlo y otras veces, aunque golpees en el momento concreto, pues no reconoce el movimiento y la verdad me ha parecido muy frustrante. Aparte de la rutina diaria, pues también puedes escoger practicar deporte en el modo libre, donde puedes configurar la rutina de ejercicio como el tipo de golpes a dar, el tiempo o la intensidad. Incluso es posible elegir la música para la clase. A ver, la música es original pero instrumental, tiene auténticos temazos y compositores como Ed Sheeran o Katy Perry. Lo que pasa es que a la hora de escucharla, yo no sé cómo se ha hecho esta composición, que parece que se ha hecho con un xilófono, no, es algo exagerado, pero bueno, no sé cómo se ha hecho, que no te incita a bailar. Y ya hay dos cosas, entrenador más música. Es que te ponen esta música de Katy Perry en una clase real de fitness y creo que sales corriendo. Estoy cabreado, es que estoy muy cabreado, os lo digo de verdad. He apagado la consola, literalmente. Es que siento ser tan duro, pero es que es así.
Es que he apagado la consola. Sí. Siento ser tan duro con Fitness Boxing 2, pero es que ni los escenarios donde se practica deporte me incitan a continuar. El diseño del menú principal, llamadme loco, pero es que me recuerda a Brain Training del Dr. Kawashima. De todas formas, no me hagáis mucho caso, tengo cierto trauma con este juego de Nintendo DS. El único aliciente que tiene este simulador, aparte de perder peso, obvio, es conseguir unos cupones a medida que avancemos para desbloquear ropa y otros accesorios para nuestros entrenadores. Bueno, y Nintendo, para alargar el chicle, está ofreciendo nuevo contenido gratuito para descargar como nuevos ejercicios. Es que ni el modo para 2 jugadores hay por donde cogerlo. Cada jugador lleva 2 o un Joy-Con cada uno y hay que practicar Fitness Boxing para ver quién consigue más puntos. Ya se hubiese podido incorporar alguna especie de ring de boxeo o algo parecido para disfrutar de distintas experiencias. Para ir finalizando este Fitness Boxing 2 Rhythm and Exercise, no os lo recomiendo. Si queréis hacer ejercicio hay juegos mejores como el Ring Fit Adventure, incluso hay juegos de ejercicio en otras consolas como en Xbox One con el Kinect y demás que hacen una función muy buena, incluso más simple que este Fitness Boxing 2. Es que los entrenadores que no tienen sangre, la música que no te incita a practicar este deporte, gráficamente no sé si calificar este juego de la época de GameCube o de Nintendo 64, aún lo estoy dudando. En fin, que os recomiendo otro juego, incluso con el Ring Fit os lo vais a pasar mucho mejor. Así que ya sabéis, si queréis seguirnos, darle like, compartir este vídeo, comentarlo, darle muchas visualizaciones y nos vemos muy pronto aquí en el canal del Reino.net. Chao.